Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Recomendaciones finales para la prevención de accidentes graves en tareas de alto riesgo. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, estoy con sonido y video. ¿Hablo bien? Ahí estás bien, sí señora. Bueno, listo. Buenas tardes para todos. Qué rico que nos acompañen hoy. Nos acompañan, bueno, vamos empezando ya casi con 60 asistentes. Entonces, bienvenidos todos y los que se estén conectando o algo, pues vamos animándonos en este proceso. Nuestra comunidad, interesantísima, tareas de alto riesgo, pues en esta ruta del conocimiento de 20 temas, alcanzamos a ver algunos temas bastante interesantes. Hay otros que, bueno, vamos a continuar en este proceso con la travesía 2022. Entonces, no se preocupen que los temas que no hayamos visto o las dudas que quedaron de este 2021 que fuimos muy juiciosos tomando notas, serán aclaradas o ampliadas en el año 2022. Entonces, pues, bienvenidos al día de hoy a este proceso. Ustedes dirán, bueno, ¿y hoy cómo vamos a hacer? Porque yo les había prometido una sorpresa, pues les tenemos una sorpresa. Lina me dio permiso de traer a un invitado. Hoy nos acompaña el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Julio, bienvenido a nuestro conversatorio el día de hoy. ¿Cómo vas? Muchas gracias, ingeniero. Pues bien, muy contento por recibir esta invitación y no, dispuesto aquí a intercambiar opiniones, a resolver inquietudes y a darle muy buen término a esta clausura dentro de esta travesía 2021 y que vengan muchas cosas buenas para el 2022. Bueno, Julio Ricardo, muchas gracias. ¿Cuál es nuestra sorpresa para el día de hoy? Pues en vista de que siempre tenemos estas actividades de taller, el sondeo, las preguntas, quisimos hacer una actividad diferente y era un conversatorio entre dos expertos. ¿Por qué traigo al ingeniero Julio? Bueno, para nadie es un secreto mi admiración y mi respeto por Julio Ricardo. Fue profesor mío de la especialización de la universidad. Somos amigos ya hace más de 12 años, nos conocemos y trabajamos juntos en algunos temas. Incluso está hoy acá porque ha sido parte de mi apoyo incondicional en estas investigaciones de accidentes de trabajo que traemos hoy para este tema tan interesante. Entonces, me pareció muy rico traer a Julio para que analizáramos mediante este conversatorio ¿cuáles son esas omisiones que estamos teniendo en esas tareas de alto riesgo que desencadenan accidentes de trabajo graves y pues en otros escenarios fatales? Entonces, la idea hoy es traer 3 casos bastante interesantes que hemos analizado con Julio durante este proceso de trabajar juntos y traerlos a colación en este conversatorio para que ustedes opinen. Guido, como siempre, buenas tardes, que saludos a doña Lina, que saludos de Guido. Entonces, vamos a arrancar hoy con este proceso tan interesante, a ver si les gusta y lo podemos implementar en el año entrante, que haya panel de expertos donde se crucen criterios, donde se crucen muchas experiencias, sobre todo en este panel de expertos, y pues ojalá que les guste nuestra interacción del día de hoy, así que bienvenidos. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Este es un accidente grave de una tarea de alto riesgo que es alturas. Recuerden que las tareas de alto riesgo se catalogan así porque su consecuencia más grave siempre está asociada a la muerte. Independientemente la frecuencia o la severidad que les arroje el índice de accidentalidad, las tareas de alto riesgo siempre deben estar como no aceptables porque en el momento que suceda siempre su consecuencia más grave va a ser una fatalidad. Entonces, por eso es importante tener en cuenta nuestras tareas de alto riesgo con las que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, eléctrico, manejo de sustancias químicas y todo lo que tiene que ver en este caso en Colombia con izaje de cargas y excavaciones en el caso de los trabajos que ya hemos visto en otras conferencias. Entonces, ¿qué pasó con este accidente? Una señora tiene una empresa de aseo, de estas que hacen los aseos en las fachadas ya cuando se están terminando las obras, y ella con su hija y algunos par de trabajadores tiene su empresa o tenía su empresa en ese entonces,
de limpieza de fachadas. Ella se sube a un andamio para hacer la limpieza de fachada del ladrillo en una obra, y limpiando esta fachada, ella pierde el equilibrio y se resbala. Estamos hablando de una sección de andamio, o sea, estamos hablando de 1.50 del andamio multidireccional. ¿Cuándo? Esto fue el 7 de julio del 2018 a las 2:15 de la tarde. Esta empresa es contratista de la empresa grande, que es la que estaba haciendo la obra. Entonces, tengan en cuenta que estamos hablando de una empresa subcontratista, ¿ok? Entonces, nos llama a nosotros el dueño de la empresa grande y nos dice, oye, mira, por ahí a mi contratista le llegó un requerimiento del ministerio y pues, ¿por qué no le ayudas a contestar o algo? Porque pues nos preocupa. Entonces, listo, yo reviso el caso y analizamos el siguiente escenario. El ministerio en el año 2019, siendo el accidente en el 2018, en el 2019 le requiere a la empresa información sobre esa investigación de ese accidente grave que en teoría ellos radicaron. Cuando nosotros revisamos en el año 2021 el requerimiento que le hace el ministerio con un auto, porque este auto que les estoy mostrando en el 2019 es donde le dice, oiga, de lo que usted me radicó, me falta esto, quiero que me aclare esto, Del 2019 al 2021 sale un auto adicional donde dice, por favor, acláreme los siguientes puntos. Entonces, ¿qué le pide en ese orden de ideas, en ese auto, el ministerio? La copia de la radicación de la investigación del accidente a la ARL, el formato de investigación y el informe de accidente de trabajo, que es como la actividad o los documentos adicionales que pide el ministerio. Una vez el ministerio en el 2019 revisa esta información, en el año 2021 genera los siguientes cargos. Cargo primero, presunta violación del artículo 14 de la resolución 1401 del 2007 en concordancia con el artículo 224-632 del decreto 1072 del 2015. ¿Por qué? Según lo que me manifiesta el ministerio es que de acuerdo a esa documentación allegada, si bien la empresa aportó la respuesta a la investigación del accidente de trabajo, lo que está presuntamente violando es la radicación extemporánea del reporte de la investigación. Ustedes dirán, ¿cómo así? Porque el reporte al ministerio. Vamos a ver qué nos dice la resolución 1401 con respecto a este proceso. Entonces, ¿qué nos dice acá la resolución 1401? Perdónenme para que no se me vaya a bloquear este panel raro. Pablo, entras a mi auxilio si algo pasa. Entonces, ¿qué nos dice la resolución 1401 con respecto a la investigación? Julio, ¿tú recuerdas qué nos dice la resolución 1401? Vamos a mirarlo acá en la presentación. ¿Qué nos dice? El artículo 14. Vamos a ver qué nos dice el artículo 14 de la resolución. Claro que sí, yo te ayudo. Mira, el artículo 14 dice remisión de investigaciones. El aportante debe remitir a la administradora de riesgos profesionales, hoy día sabemos que es laborales, acordémonos de que esta resolución es del 2007, pero sigue siendo vigente. El aportante debe remitir a la administradora de riesgos profesionales a la que se encuentra afiliado dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento, el informe de investigación de accidente de trabajo mortal y de los accidentes graves definidos en el artículo 3 de la presente resolución. Recibida la investigación por la administradora de riesgos profesionales, esta la evaluará, complementará y emitirá concepto sobre el evento correspondiente, determinando las acciones de prevención que debe implementar el aportante en un plazo no superior a 15 días hábiles. Cuando el accidente sea mortal, pues no lo voy a leer porque no fue mortal, pues hay otros procesos. Sí. Y después dice, para efecto de la investigación del accidente de trabajo mortal, los formatos deben contener como mínimo, bueno, otros elementos son mortales, por eso no los leo. Y la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio podrá solicitar en cualquier tiempo los informes de que trata el presente artículo. Buen punto lo que menciona Julio Ricardo. Mire lo que dice, la dirección en cualquier momento podrá requerir. No significa, no, es que como la obra ya terminó, el HC ya se fue y la persona ya está bien y el accidente ya, la persona está súper bien caminando, no sé qué, no pasa nada y aquí termina la historia. No. Entonces, ¿qué pasa aquí en este proceso, en el escenario? Lo que están diciendo de ese artículo 14 es que la investigación sí se hizo y se remitió a la ARL, pero no se hizo en los tiempos establecidos. Es decir, fíjense, esa sanción del 2021 del ministerio hacia una empresa no es porque no haya hecho la investigación, sí la hizo, pero la radicó extemporáneamente. Entonces, fíjense que aquí hay un cargo
asociado a una presunta violación de ese requerimiento normativo. La norma te dice tienes 15 días y que era algo que hablábamos con Julio, dice 15 días siguientes. Aquí no dice ni hábiles ni calendario. ¿Qué significa? Que cuando no especifica que son días hábiles, se entiende de acuerdo a los estamentos de comercio que son días calendario. Es decir, que tú tienes, según el artículo 14, 15 días calendario desde el suceso hasta que tú radiques la investigación. Y la presunta violación de esta compañía pequeñita, una empresa contratista, es que no radicó en esos 15 días. Entonces, ahí tenemos el primer cargo, ¿ok? ¿Cuál es el segundo cargo? Presunta violación del artículo 22417 del decreto 1072 del 2015. Sí, Julio me ayuda ahorita a buscarlo para revisarlo. ¿Qué dice el cargo? En atención al que el accidente laboral ocurrido a la señora X acaeció el 7 de julio del 2018, se observa que el reporte del mismo se radicó a esta dirección territorial bajo el número tal del 29 de agosto del 2018, situación que demuestra el presunto incumplimiento de la norma, pues se superó ampliamente el término legal establecido. Si analizamos el caso, muchos tenemos claridad sobre los 15 días, es decir, que yo tengo 2 días para reportar a la ARL y 15 días para hacer la investigación, pero vamos a ver qué nos dice el artículo 22417 del decreto 1072. Sí, Julio, lo tienes por ahí. Dice, reporte, artículo 22417, y aquí de pronto hay que... Julio, ¿se te está cortando el internet? Apenas un capítulo. Julio, se te está cortando el internet. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, dale. ¿Me escuchan ya mejor en este momento? Sí, señor. Ok, el 22417 decía que hay que recordar que el decreto 1072 es una compilación de decretos. Tal vez lo usamos mucho para revisar los requerimientos sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero hay otros capítulos, secciones, etcétera. Entre ellos está este que toma un artículo del decreto 1530 de 1996, artículo 4, y lo toma en el artículo 22417. Dice, reporte de accidentes y enfermedades a las direcciones territoriales y oficinas especiales. Los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la dirección territorial u oficinas especiales correspondientes dentro de los 2 días hábiles siguientes al evento o recibido el diagnóstico de la enfermedad, independiente del reporte que deban realizar a las administradoras de riesgos laborales. Repito, independientemente del reporte que deban realizar a las administradoras de riesgos laborales y empresas promotoras de salud, y lo establecido en el artículo 22416 del presente decreto. Muchísimas gracias, Julio. Ustedes dirán, ¿por qué nos vamos a eso? Bueno, además de que Julio también fue profesor de legislación en la especialización y que es, digamos, como mi apoyo cuando tengo alguna duda legal, es porque este punto muchas empresas lo desconocen y no lo tienen claro. Yo tengo la obligación de reportar a la ARL en los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia. Ahí sí se especifica hábiles, ¿cierto? Pero mire que dice la norma que yo, si tengo un accidente grave o mortal, tengo el mismo tiempo para reportarle a la dirección territorial del ministerio, aparte de ese reporte que yo le hago a la ARL. Entonces, no porque ya le radiqué a la ARL, automáticamente queda notificado el ministerio. No. Entonces, ¿en qué falló esta empresa? Que la empresa radicó la investigación, hizo el reporte del accidente en los 2 días hábiles a su ARL, perfecto, pero no hizo el reporte a la dirección territorial del ministerio. Entonces, aquí tengo 2 cargos. Uno, porque reporta a la ARL, pero no reportó a la dirección territorial del ministerio en los 2 días hábiles siguientes, conforme al artículo que nos menciona Julio Ricardo en este momento. Y el otro cargo está asociado a que hizo la investigación, pero la reportó extemporáneamente a su ARL fuera de los 15 días calendario que nos dice la norma. Entonces, en ese orden de ideas, señores panelistas, señores participantes de este panel de expertos que estamos acá, miren lo que nos dice el ministerio a esta empresa. Sanciones procedentes en caso de evidenciarse vulneración a las normas. La sanción a imponer está asociada, bueno, todo lo que menciona el decreto, hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Julio, eso significa que esta empresa, si tiene, me estoy inventando, 5 trabajadores en el año 2018, que fue el accidente, el ministerio lo va a multar ¿bajo qué criterio?
con lo que tenía en el 2018, que fueron 2 trabajadores, 5 trabajadores y un ingreso de 10 millones mensuales, o lo va a sancionar de acuerdo a un cálculo actuarial o algo de lo que hoy en día tiene la empresa con respecto a la sanción que le acarrea en este año y no cuando pasó? Acláranos eso, Julio Ricardo, por favor. Hola, ¿te desmayaste? Muy dura la pregunta. No, aquí, no. Ya la había empezado a contestar, pero Por estaba favor, con el micrófono apagado. Digamos, les estaba diciendo que las sanciones son actuales, es decir, el proceso sancionatorio se inicia, fíjate que da inicio como en el 2018 o en el 2019, y esto es un proceso pues que no es comuníquese y cúmplase todavía, porque hay todavía un proceso de investigación, un proceso de solicitud, de requerimiento de pruebas. El posible sancionado tiene derecho a defenderse. Y fíjate que en los autos no es un auto sancionatorio, sino es un auto que está solicitando información y está hablando de la presunta violación a las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque pues la empresa tiene la oportunidad del debido proceso, y esto hace parte del debido proceso, que justifique el por qué, y ya dentro de esa investigación el ministerio determinará si las respuestas son justificadas o no. Por ejemplo, no, es que no teníamos un diagnóstico y no sabíamos que era un accidente grave, y como no tenemos un diagnóstico médico que era un accidente grave, sencillamente por eso no lo reportamos dentro de los 2 días hábiles siguientes que nos pide la norma, por decir algo. Ahora, eso puede tener otras connotaciones, pero es cómo soporta o cómo justifica la empresa el hecho de no haber cumplido con esos aspectos de ley, o si sencillamente no lo sabía. No teníamos una persona idónea. Pero tengo una pregunta, Julio. Entonces, digamos no había una persona idónea, no había una persona... Sí. Ok, entonces si yo me voy a la definición de accidente grave, en lo que dice la resolución 1401, que fractura de huesos largos, y yo veo en mi accidente, ¿cierto? Que no, o sea, yo veo en mi investigación en esos 2 días que yo empiezo a hacer la actividad, yo considero, aunque no tenga un diagnóstico, porque obviamente la señora estaba incapacitada, pero digamos que si tuvo algunas lesiones en el diagnóstico, automáticamente yo tengo que esperar el diagnóstico del médico para asumir que es un accidente grave, o yo automáticamente por mi análisis de causas, por mi investigación y por mi idoneidad como especialista en seguridad en el trabajo y en la empresa, yo puedo hacer el reporte por omisión y decir, señor ministerio, hago el reporte porque dentro de mi análisis preliminar detectamos que podría llegar a ser un accidente grave, sin embargo, no tenemos el diagnóstico médico que lo corrobore. Pero, es decir, por si las moscas reporto o tengo la justificación de decir, señor ministerio, yo no le reporté porque es que a mí no me habían dado un documento que me dijera que era grave. ¿Tú qué dices ahí, Julio? No está claro en la ley, pero es necesario reportar. Yo prefiero reportar porque es que hay eventos que son muy dicientes, ¿cierto? Hay eventos que muy dicientes, pues el profesional en seguridad y salud en el trabajo o cualquier persona de la compañía no es médico, no tiene el criterio médico, y muchas veces estos temas se pueden demorar porque hace parte de la reserva, la historia clínica, entonces no hay un diagnóstico, está en estudio, está en evaluación, esperamos que evolucione, esperamos a que desinflame para hacerle el tratamiento, para explorar, etcétera. Pueden haber muchas circunstancias ahí que se presenten, pero ante la duda y ante la prontitud del tiempo es mejor reportarlo, que si no es grave, pues la investigación, que ya hay 15 días, ya se determina si es un accidente grave, se remite a la investigación, y si no es un accidente grave, sencillamente queda dentro de los registros de la compañía de un evento que ya fue investigado y determinado sus causas. Buen punto, buen punto. Fíjense, señores participantes, en lo que acaba de mencionar Julio Ricardo, y es eso. Es decir, aquí lo que está haciendo el ministerio es diciéndole, le voy a generar unos cargos por presunta, ¿sí? ¿Y cuáles podrían ser sus posibles sanciones? Entonces yo ahí como empresa tengo el tiempo para responder, pero fíjense la primera lección aprendida. Tener personal idóneo. Muchas veces, es que este chico es hijo de mi amigo, me lo recomendaron y tiene la licencia y es súper bueno, y entonces arranquemos a trabajar con él.
pero no hemos hecho un proceso de selección de acuerdo al manual de funciones, lo que dice la norma, el perfil que debe cumplir, las pruebas psicotécnicas que usted haga para el ingreso a esa persona a su empresa, las pruebas técnicas que le haga. Es decir, la ley no te obliga a ti a que esa persona, o sea, la ley no te obliga a que tiene que tener pruebas psicotécnicas, una evaluación de ingreso, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera, si tú como empresario no cuentas con la persona idónea para tomar este tipo de decisiones como lo estamos haciendo aquí, es la diferencia entre una sanción o no, porque fíjense que ellos aquí no hicieron el reporte al ministerio, a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, porque para ellos no era un accidente grave porque no se rompió las piernas o porque no sabían o porque no tenían ni idea. Y por eso hay una formulación de cargos. Ahora, fíjense que el otro cargo es porque no radican la investigación a tiempo. Uno no necesita ser una persona idónea para saber que si la ley me dice en 15 días, yo tengo que radicar en 15 días. ¿Por qué no se radicó en 15 días? Porque la persona que estaba pensó, no, eso el ministerio no va a hacer nada, no va a pasar nada. Es decir, esa idoneidad puede ser la diferencia entre una sanción o no. Lo que decía Julio es muy cierto, presunto. Ah, pero es que miren lo que dice acá. Aquí sí ya hay un acto resolutorio. Aquí sí ya el ministerio dice iniciar procedimiento administrativo y sancionatorio y formular cargos en contra de la persona jurídica Pepito Pérez, domiciliada en tal, por la presunta, y ahí genera los cargos. Entonces, cuando la empresa le dijeron, deme información preliminar para ver si usted está cometiendo nuestros delitos, la empresa radica la documentación y hace todo el proceso que le pide el ministerio, pero el ministerio revisa y dice, le agradezco mucho por todo lo que usted me envió, pero los cargos sí proceden porque sí hay un hecho causal. Usted radicó después de 15 días la investigación, es un hecho causado porque las fechas no se pueden mentir ni pueden cambiar. Y también hay un proceso sancionatorio por el ejercicio de que usted no me reportó a mí como ministerio ese accidente grave. Entonces, Julio, fíjate que después del análisis y todo, desde el 2018 que fue el accidente, en el 2019 piden la documentación preliminar y es hasta el 2021 donde sí se hace el proceso sancionatorio contra la compañía y los cargos que genera son para el ministerio son válidos. Entonces, señores asistentes, ¿ustedes qué consideran en este ejercicio? ¿Procede la aplicación de la multa o no procede la aplicación de la multa conforme a lo que está iniciando los cargos el ministerio? ¿Ustedes qué dicen acá? Rubiela nos está saludando y haciendo una pregunta. Erika, don Julio, ¿las alcantarillas en acueducto es considerado de alto riesgo? Bueno, esa es una conferencia que nosotros ya dimos, pero te la podemos enviar, la puedes buscar en Posipedia, porque pues ahorita no nos daría el tiempo para contestar tu pregunta. Pero muchas gracias por preguntar, Rubiel. ¿Ustedes qué piensan, señores panelistas, señores asistentes? ¿Procede o no procede la sanción con base en lo que dice Julio y en lo que nos está diciendo el ministerio y en el escenario que ustedes ya acaban de ver? Entonces, Julio, ¿tú qué piensas ahí? ¿Cuánto podría llegar a ser mientras nuestros asistentes nos comentan ya 127 personas? ¿Tú qué crees cuánto podría llegar a ser esa multa en una tasación? Más o menos tú que ya conoces el caso. Pues la norma, si se toma plana tal cual como es, dice que hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sí. Si hacemos la estimación que el salario mínimo, todavía no sabemos el del 2022, pero actualmente está casi en 1 millón de pesos para hacer números redondos, pues podemos decir que hasta 500 millones de pesos por cada incumplimiento. Es decir, aquí sería 500 millones de pesos por no reportar al ministerio y 500 millones por no enviar la investigación en las fechas determinadas como tales. Pero es hasta 500 millones. No estoy diciendo pero que qué punto tan interesante, Julio. Acláranos eso, por favor. Qué punto tan interesante. O sea, el ministerio le están generando dos cargos, cargo primero y cargo segundo. Significa que la sanción de hasta 500 salarios es por el cargo primero. Me voy a inventar aquí algo. 100 salarios por el primero y 300 por el segundo. En total, ¿tanto? Sí, porque van sumándose y ahí pues deben considerar también otras normas como el decreto 472 del 2015. Este no alcanzó a estar compilado en el 1072 del 2015. Y el 472, el artículo 5, nos da unos criterios de proporcionalidad sobre la cuantía de la sanción a los empleadores, donde considera el número de trabajadores, el tamaño de la empresa, los activos totales de la compañía,
Es decir, Okay. ¿Cuál es? toma una serie de elementos, es el decreto 472 del 2015, artículo 5. Listo, vamos a ver qué nos dice el decreto 472 del 2015. Listo, entonces en el artículo 5, ¿qué dice acá? Ok, miren, entonces aquí está, digamos, como el escenario bajo el cual nos podrían aplicar esa sanción a este contratista. Depende del tamaño de la empresa, el número de trabajadores, los activos, algunos otros aspectos normativos, pero esta microempresa que conocimos, bueno, que sabemos que es una pequeña empresa que no tiene más de 10 trabajadores, dice que hasta 500, que sus activos totales sean inferiores a 500, menores a 500 salarios mínimos legales vigentes, y puede ser multada de 20 hasta 24 salarios, ¿cierto, Julio Ricardo? Sí, ¿Julio? así es. Perfecto. Sí, así Entonces, es. así de sencillo es que nosotros hacemos este ejercicio. Entonces, fíjense en algo. Si uno no tiene una persona idónea para poder validar los aspectos legales y para poder implementar, mire que aquí el ministerio no le está sancionando a la empresa porque haya tenido un accidente, porque un accidente lo puede tener cualquiera. Aquí el punto es que lo está sancionando por no cumplir con las fechas de erradicación o de reporte, que es algo que uno pensaría, oiga, sancióneme porque se me murió el trabajador, me estoy inventando, pero porque no le reporté a las 2 días que usted me dijo, la ley es la ley. Y si te dicen en 2 días, es en 2 días, no es el tercer día. Si te dicen 15 días, son 15 días y no 30 días. Entonces, primer punto para tener en cuenta de no repetir este tipo de cosas es personal idóneo, que tenga la capacidad del manejo legal, del manejo de, obviamente, de todo este tema administrativo, que pueda validar todo este proceso y que de una manera u otra, lo que decía Julio, me parece importante resaltarlo. Por omisión, si yo tengo la sospecha con mi personal idóneo, obviamente, de que es un accidente grave, yo no voy a esperar un mes o 15 días a que el médico me diga si fue grave, sino dentro del análisis de causas que yo tengo en esos 2 días, yo tengo que por omisión reportarle al ministerio además de la ARL y cuando haga la investigación aclaro si fue grave o no, ya teniendo esos 15 días, porque fíjense que el no reportar me genera una omisión y es lo que puede formular cargos. Entonces, vamos a leer un poquito acá qué nos dicen nuestros expertos, que como cosa rara se me perdió. Ahora, pero ya lo encontré. Ok, señor. De pronto, para complementar, en este caso específico. Como ruido en el fondo que no te escucho muy bien, Julio. Ahora, en este caso específico hay unos temas muy importantes a considerar. Hay unos temas importantes a considerar. La sanción se da por, los cargos se dan por 2 fallas, ¿cierto? Pero previo a eso, el ministerio le ha solicitado una serie de información, como la investigación de accidentes, para verificar la fecha del reporte, etcétera. Y allí pudo haber encontrado otras fallas en el análisis de causas de la investigación del accidente, que no se hubiera hecho un permiso de trabajo, que no se hubiera utilizado elementos de protección contra caídas, etcétera. Y si dentro de esa investigación que fue radicada hubiera encontrado más fallas, seguramente hubiera hecho apertura de Estás proceso congelando. sancionatorio adicional para cada falla. Entonces no estaremos hablando de esas 2 fallas, sino de otras fallas adicionales, como no tener el permiso de trabajo en altura, no tener el curso de altura en la persona que tuvo el accidente. Bueno, cualquier situación adicional que hubieran encontrado dentro de la investigación. Ok, o sea que otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que es como ese criterio, es, además de tener personal idóneo, además de hacer el reporte por omisión, por decirlo así, obviamente si es grave, es también tener en cuenta que toda la documentación que yo entregue se vuelve un elemento probatorio, lo que significa, como lo decía Julio, es que muéstreme todos los documentos, sí, aquí están mis inducciones, mi matriz de peligros, mi ATS, y cuando el ministerio revise eso encuentra, oiga, su ATS no está bien diligenciado, oiga, su matriz está mal, entonces por cada cargo o por cada hallazgo puede llegar a formular un cargo. Entonces, otro de los criterios que tienen que tener en cuenta es, señores, esto no se trata de que cuando el ministerio me pida, yo voy a entregar. Esto se trata de un proceso que yo debo mantener en el tiempo para garantizar ese mejoramiento continuo, que es el objeto de la norma. Pero adicional a eso es poder demostrar que yo no estoy teniendo esa diferencia entre dolo y culpa, es asociada a que, oiga, ¿por qué no reportó en los 15 días? Pues para mí es una empresa que si ni siquiera tiene claridad sobre los tiempos que debe cumplir en la parte administrativa, de ahí para abajo yo puedo contar un montón de cosas y entonces van a buscarte cosas que de pronto
puede que te agrave más el proceso sancionatorio, como lo decía Julio Ricardo. Entonces, señores, lecciones aprendidas de este proceso de prevenir accidentes de trabajo graves están asociados a contar con personal idóneo para el tema del manejo administrativo, porque es que muchas veces en las obras ponen al de seguridad y salud en el trabajo, es el que revisa ingresos, el que hace las inducciones, el que hace los permisos, el que hace las capacitaciones, el que investiga accidentes, el que pone la cinta y el que hace de todo. Y muchas veces se nos olvida que este proceso administrativo es tanto o igual de delicado a que el proceso operativo. Entonces, claro, para todos ustedes, ¿alguna pregunta o alguna inquietud acá con el panel, con los asistentes, antes de proseguir? Qué gusto saludarlos, muchas gracias, qué buen tema, bueno, muchas gracias. Entonces, sigamos con el siguiente punto. Julio, este es un poquito más fresquito, ¿no? Este es un accidente grave donde involucra dos tareas de alto riesgo, que es alturas y eléctrico. Recuerden que toda la información que manejamos en estas conferencias, talleres o conversatorios son de carácter educativo y son con uso y manejo netamente académico para el conocimiento de todos ustedes y no deben ser utilizados como material probatorio en ningún proceso ni con fines diferentes a los autorizados por los panelistas o por los expertos. Entonces, nuestro segundo accidente es dos trabajadores en un andamio a 10 metros realizando pintura en una fachada, hacen contacto con red de media tensión generando electrización. Julio, alguna vez en uno de los accidentes que tuvimos en una de estas zonas petroleras, este término de electrización me llamó la atención porque uno siempre habla de electrocución, pero me explicaba el médico de esta entidad minería que electrocución es cuando la persona muere y electrización es cuando la persona sufre la descarga pero no muere, es decir, como que cuando entra y sale y no afecta. ¿Tú tenías eso en el radar? Si no, Sí, te gané. afecta obviamente. No afecta, pero no hay fallecimiento. Ok, entonces para ustedes electrización está asociada a que hay un accidente con energía eléctrica, pero no hay muerte. Electrocución es cuando está asociado a la muerte, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿qué hacen? Ellos estaban haciendo esta actividad, estaban pintando estos ductos que ustedes ven acá, si mi mouse funcionara, acá está, estos ductos de ventilación estaban pintando y ellos estaban en este andamio pegados hacia la fachada, hacia la pared que ustedes ven ahí. El permiso de trabajo se firma a las 9 de la mañana o la actividad se reporta a las 9 de la mañana y el accidente ocurre a las 4:45 de la tarde de hace más o menos 15 días, el 24 de noviembre. ¿Qué es lo que pasa? Que inicialmente en la fachada que ustedes ven acá, o sea, este poste que ustedes ven aquí, inicialmente estaba así como esta T, tal como ustedes la ven acá. Es decir, esto estaba aquí. Cuando ellos corren el andamio de la parte de atrás hacia la parte más cercana, hacia este punto, no se fijan que la distancia cambia. Y el trabajador en el momento de estar armando uno de las partes del andamio, por fuerza, por gravedad, por la razón que sea, le gana como en equilibrio y hace contacto con las redes de media tensión, generando electrización al trabajador, que pues por cosas estaban conectados, quedan acá, el trabajador queda acá en la plataforma, no cae porque si hubiese caído estos 10 metros, y pues vamos a analizar el caso del accidente grave, que es del señor que estamos mencionando. Obviamente después del accidente y en todo el proceso, ya la obra, digamos que solicita a la empresa que suministra el servicio de energía que haga el movimiento de este proceso, que eso tiene un costo y hay que hacer un trámite, eso no es que venga yo le corro esto, entonces digamos que esto se hizo posterior, este traslado se hizo posterior al accidente porque eso estaba así, entonces ¿qué es lo que nos llama la atención dentro del proceso? Miren, entonces aquí se ve un poquito más claro. Esta T que ustedes ven acá estaba acá en la mitad. Entonces, pues efectivamente, si yo tengo el andamio en este punto y luego lo paso a este punto, pues la condición de contacto o de distancia cambia. Pero lo que nos llamó la atención es el proceso de investigación y pues lo comentábamos con Julio y es un punto interesante. Ellos mencionan que el lugar donde ocurrió el accidente fue fuera de la empresa. Julio, ¿por qué creíamos nosotros que no es fuera de la empresa? ¿Tú qué nos puedes decir? ¿O si crees tú que es fuera de la empresa? No, definitivamente no es fuera de la empresa. Yo creo que hay una confusión de las personas que hicieron el informe porque el trabajador está en el sitio de trabajo, su sitio de trabajo. Que no sea la dirección física de la empresa, recordemos que es un contratista de obra, seguramente aparece con una dirección que ni siquiera es oficina, sino seguramente es la casa o el apartamento, el sitio de vivienda del representante legal. Entonces todo va a ser fuera de la empresa. Ese en su sitio de trabajo.
donde sucede el accidente, y yo creo que es como una interpretación de que como no está en la dirección que aparece registrada en la Cámara de Comercio, por eso es que indican que está fuera de la empresa. Buen punto, pero fíjense que eso hace la diferencia entre una persona idónea y una persona competente, por decirlo así, para hacer una investigación. Porque es que si yo tengo claro que aunque yo soy contratista, ¿cierto? Porque esto es una empresa contratista de fachadas, aparte de la otra que ya mencionamos, de una empresa más grande constructora que está haciendo una obra a una entidad mucho más grande, ¿cierto? Entonces, el hecho de que yo no esté, como dice Julio, en la dirección de mi empresa no quiere decir que no esté en mi sitio de trabajo, porque entonces la ARL no me cubriría. ¿Sí? Porque no estoy, entonces, ¿dónde estoy? Entonces, digamos que hay que tener en cuenta que el hecho de que yo esté dentro del frente de trabajo que me ha sido asignado, por eso es tan importante los reportes y las actualizaciones en la ARL. Es que yo tengo esta empresa, sí, mi dirección es tal, ¿y dónde están los centros de trabajo? ¿Estoy creando centros de trabajo? ¿Estoy actualizando la información? No, yo voy de obra en obra sin tener en cuenta esta condición de movimiento de traslado, porque pues obviamente si yo pongo que todo es en el mismo punto de trabajo, en el mismo, en la misma dirección de la oficina, pues tenaz, porque no, los accidentes no van a pasar ahí. Entonces, ojo con ese análisis. Ahora, fíjense en esto que también lo mirábamos con Julio, y es que el agente del accidente, ellos lo manifiestan como máquinas y o equipos. En este caso, si yo lo asocio a máquinas o equipos es porque el andamio tocó la red, pero realmente es porque el andamio, o sea, ¿qué es lo que le causa el accidente a él? ¿El paral del andamio o la red de transmisión eléctrica? Entonces, se les explicaba por qué no consideran el ambiente de trabajo, porque es todo lo que tiene que ver con la parte de su condición de entorno, en dónde está trabajando, porque vuelvo y digo, señor, el entorno, exactamente, porque el andamio no es el agente que causa el accidente. La gente que causa el accidente es la red de media tensión. Entonces, fíjense que este análisis dentro del ejercicio, ¿qué voy a hacer yo la próxima vez? Entonces, compro andamios dieléctricos. ¿Cuánto me cuesta el andamio dieléctrico y los elementos dieléctricos si mi trabajo no es electricidad? Yo lo que tengo que hacer es eliminar el peligro en este caso, ¿cierto, Julio Ricardo? Que al eliminar este peligro, los controles van enfocados, ya no tengo que hacer más controles asociados a ese peligro porque yo lo eliminé. Pero si yo dejo el peligro, efectivamente, entonces el andamio tiene que ser dieléctrico, los equipos multidireccionales, arneses dieléctricos, botas dieléctricas y todo el mundo, y aplicar todo el tema de trabajo eléctrico. Entonces, una mala identificación de un análisis en una investigación por personal no idóneo, volvemos al punto, puede llegar a desencadenar controles que no le apuntan a la causa básica, sino a las causas inmediatas. Entonces, hay que revisar este tema también adicionalmente. Este fue un análisis de causa que ellos nos enviaron, ¿cierto? Donde hablan de quemaduras que afectan el 10 y el 19% de la superficie del cuerpo. ¿Cuál fue una de las discusiones con este equipo de trabajo? Cuando hablo de discusiones hablo de esto, de los conversatorios, en la investigación y todo el proceso. Resulta que si analizamos el caso anterior, ¿este accidente lo consideraríamos grave o no grave? ¿Ustedes qué dicen, señores participantes? Por favor, que no los veo comentando tanto como antes. Están, o el tema está muy chévere que no están, o se me durmieron en la sala. ¿Qué pasó? Entonces, a ver, opinen. Opinen acá. ¿Ustedes consideran que este accidente del que estamos hablando es grave o no es grave? Con base en lo que hemos hablado, ¿no? Si fue grave, ¿qué faltaría aquí en este proceso con base en la lección aprendida del anterior? Lina, no sé si no tengo acceso al panel, pero la verdad no estoy viendo los comentarios. Solamente veo el último comentario de Juliela cuando hizo la pregunta, no veo más. ¿Tú ves allá alguna otra pregunta que yo no esté viendo? No, señora, solamente está ese que tú dices. Ahí acabaron de comentar buenas tardes. Ah, ok, entonces sí estás. Jessica Roldán. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Este accidente es grave o no es grave? Patricia Ibargón, sí es grave. Muchas gracias, Patricia, muy bien. Jessica Roldán, es accidente grave porque se presentan quemaduras. Muy bien. Hilder, sí, yo dije, se me durmió el público, ¿y cómo así? Hilder Noraldo Castillo dice, sí es grave. Jessica dice, es grave. Muy bien, claro que sí es un accidente grave, ¿cierto? Porque yo tengo ya una percepción de que hay una quemadura y además que la persona está incapacitada, está en el hospital, lleva todo eso, desde el 24 a hoy todavía está en el hospital, y uno no está en el hospital si no tuviera quemaduras obviamente graves. Entonces, ¿qué creen ustedes que les faltó a ellos acá dentro del proceso? Ojo que ellos están en la investigación apenas, tenían plazo hasta ayer de reportar el accidente, pero ¿qué creen ustedes que ellos omitieron hacer y por lo que presuntamente los pueden llegar a sancionar con base en la experiencia anterior? ¿Qué creen ustedes que le faltó?
Ángela Inés nos dice es un accidente grave. Luis Eider dice que es grave. ¿Qué creen ustedes que le faltó? ¿Ellos hicieron el reporte a la ARL? Sí. ¿Hicieron la investigación? Sí. ¿Pero qué faltó del accidente anterior que ya sancionaron que no está aquí? ¿Qué dicen ustedes? Julio, ¿tú qué crees que faltó ahí? Si es grave. A mí me parece que esa identificación de causas va muy enfocada hacia actos y condiciones inseguras, y a pesar de que tiene el rótulo, el título allí de factores del trabajo y factores personales, en realidad no está identificando factores personales y factores del trabajo. Hay que aclarar en este punto. Cuando es un accidente grave o fatal, se debe obligatoriamente utilizar el formato que asigne la ARL. Ahí pues obviamente no es como decía la ingeniera, todo esto se muestra desde el punto de vista académico pedagógico. Por los colores identificados allí en ese numeral, claramente identificamos que es una ARL diferente a la ARL positiva. Y aquí vale la pena resaltar lo importante de las herramientas que nos brinda la ARL positiva, específicamente en este formato de investigación de accidentes, donde nos direcciona claramente a la norma técnica colombiana 3701 para la identificación y el análisis de causalidad, y lo hace prácticamente a prueba de errores o fallos. A pesar de que el formato debe ser diligenciado por pues debe ser realizado la investigación por un equipo investigador, pero el equipo investigador, por ser un accidente grave, debe tener una persona con licencia de seguridad y salud en el trabajo, un profesional con el alcance en su licencia para investigación. Pues en realidad hay fallas en este proceso de análisis de causas, fallas que si estuvieran en la ARL positiva y siguieran al pie de la letra el formato de investigación, seguramente no hubieran incurrido en esos errores que hay. Gracias, Julio Ricardo. Eso es lo que queremos ver, es qué tanto nos apoya o qué tanto tenemos nosotros idoneidad de un equipo de trabajo, es qué tanto nuestra ARL está con nosotros apoyándonos y revisando y ayudándonos y suministrándonos las herramientas. Obviamente todas las ARLs en el país cumplen, porque si no, no estarían habladas por el ministerio, y no estamos diciendo que una sea mejor que la otra. Lo que estamos diciendo es que se acomoda más a mis necesidades, bajo mi criterio y bajo mi idoneidad como empresa con lo que necesito. Si yo hago un análisis como esto, donde simplemente dejo como al criterio de la persona que estoy contratando para que lo haga, yo como empresario, gerente, director administrativo, yo como sé que lo que hizo esta persona sí está bien, si no tengo como una base para decir, es que la norma dice, me estoy inventando, la 3701 dice esto y aquí el señor puso tal cosa, o sea, ustedes como empresarios no tienen cómo darse cuenta de alguna manera si la persona está haciendo bien el ejercicio o no. Y si aquí nos damos cuenta, de alguna manera la investigación apunta es al HCE, o sea, el HCE no hizo, el HCE esto, falta esto, mala no sé qué. Entonces se vuelve un tema de que al último todo es culpa del HCE y entonces con la solución, ¿cuál es? Echemos al HCE y ya solucionado el problema. Hombre, el tema no viene a buscar culpables. Una investigación de accidente de trabajo no viene para buscar culpables. Una investigación de accidente de trabajo debe ser para analizar causas, para que esas causas sean las que se ataquen, se aborden, se manejen para evitar que vuelva a suceder. Porque es que la solución, si la solución es echar al CISO o al HCE, lo eché y listo. ¿Y qué? Y cuando venga el otro, entonces volver al mismo escenario, volver a empezar y volver a identificar peligros y todo. Entonces, fíjense la importancia de esta segunda lección aprendida, de este segundo criterio que estamos analizando, además de la idoneidad de la persona, es bajo qué criterios o qué parámetros estoy yo diseñando mis formatos o estoy diseñando yo mis procedimientos del sistema de gestión. ¿Qué formatos estoy utilizando? Los copié y los traje. Un CISO que yo tengo en una obra y copió y pegó los que tenían otra obra y los trajo y esos son los que me están haciendo. Es que yo contraté a este porque este me dijo que este era el representante del sistema. Y algo que nos llamó mucho la atención en este accidente cuando estábamos en la investigación es que dijimos, bueno, por favor, tráiganos a la persona que firmó el permiso de trabajo. No, es que no estaba, creo que tenía un viaje personal, no recuerdo. Y luego digo, bueno, la persona responsable del sistema de gestión debería estar acá. Entonces yo digo, el señor Pepito Pérez, ¿dónde está? No, es que no está. Entonces, ¿me permites para llamarlo? Llamo yo a la persona, no, ingeniera, es que yo ya no soy el representante del sistema de gestión, yo trabajé con esta empresa hasta el mes de tal. Entonces yo le digo a la empresa, oiga, ¿dónde está el contrato de terminación y todo? Entonces fíjense que ustedes como HCD siguen siendo vinculados a un proceso legal mientras no exista una terminación del contrato.
Luego me dicen, no, es que ya no es ese, ahora es tal persona. Yo le digo, ¿quién? Fulana de tal. Coincidencias de la vida, la conocía yo en todos estos temas de obras que uno se conoce y la llamo yo, le digo, hola, ¿cómo estás? Mira que tú estás en un proceso vinculado, necesito que estés acá para la investigación. Ay, ingeniera, qué pena. Ellos sí me dijeron, pero es que hace 3 meses que no nos hemos hablado y me llamaron ahorita para lo del accidente, pero pues la verdad yo estoy trabajando ya en otro lado y ya no les puedo colaborar. Entonces, fíjense que ni la misma empresa tenía claridad quién era la persona que estaba respondiendo por su sistema de gestión. Y adicional a eso, la persona que hizo la TS y todo el proceso no estaba porque estaba en un permiso. Entonces, y la directora administrativa y la representante legal estaban así, cruzadas de brazos, sin saber qué hacer ni para dónde moverse y sin saber que esto que presentaron era o no era objetivo. Entonces, señores, es importante que tengan en cuenta que la prevención de accidentes de trabajo en tareas de altos riesgos muchas veces está dependiendo de una persona, del que firma el permiso de trabajo, pero de ahí para arriba nadie está enterado y de ahí para abajo nadie está vinculado a los procesos. Entonces, no pueden recargar la responsabilidad sobre una persona cuando realmente desde la política el representante legal es el responsable de todo el sistema de gestión. Entonces, ¿dónde está el proceso de selección? ¿Dónde está el proceso de inducción? Y todo lo que está asociado como a este proceso. Y si ustedes se fijan en las medidas de control, que también me llamó la atención, que utilizan medidas de control, por ejemplo, dice revisar y actualizar la matriz de peligros, lo mencionan como un control en la fuente, y todos los controles son responsabilidad del coordinador administrativo. Entonces, aquí no hay ni representante legal, ni HCE, ni el trabajador. Toda la responsabilidad es de ahora del coordinador administrativo. ¿Por qué? Porque como no tiene HCE que le responda por el sistema, porque todo el mundo, accidente grave, hasta luego. O no sé, no me pagaron, o no me contrataron, o yo ya soy de otro lado. Entonces, fíjense que ahora la empresa de alguna manera está como sola en este lío y empezar nosotros a apoyar a nuestro contratista, en el caso de ustedes, a ver cómo salimos de este lío. Julio, en este caso, mira aquí en los controles, por ejemplo, hacer una revisión y una actualización de la matriz de peligros. ¿Crees tú que es un control en la fuente? Julio. Julio Ricardo. Para nada, pues discúlpeme, es que no me respondía el botón de micrófono, no me respondía, discúlpeme. Suele pasar, no te No, preocupes. para nada, eso no es un control de la fuente. Por un lado, más que un control, es una obligación. Es decir, después de cada accidente, uno de los parámetros para revisar la matriz de peligros y riesgos es la ocurrencia de un accidente de trabajo, ¿no? Y si se quisiera colocar como un control, sería un control administrativo más que un control en la fuente. Y no entiendo tampoco por qué hablan de control en la fuente cuando deberían estar hablando de ingeniería, deberían estar hablando de eliminación, de sustitución, ingeniería, administrativos y elementos de protección personal, y no entiendo por qué hay control en la fuente del 2015. Fíjense que si yo le presento, gracias Julio, mira que si yo le presento al ministerio esta investigación, así como lo estamos haciendo, además de que me va a sancionar por X o Y circunstancia, fíjense todo lo que me va a encontrar el ministerio que yo tengo fallando en mi sistema de gestión. Mi análisis de causas, y adicional a eso estoy generando unos controles que no están alineados con el 1072. Entonces, tengo otro incumplimiento. Fíjense que además de esto, que una de las cosas que creo que no hice bien la pregunta de pronto, pero aquí, por ejemplo, los factores de ingeniería, Luis Edier dice, claro, lo que dice Edier es muy cierto, los controles de ingeniería, pero ¿qué es lo que yo veo en esta investigación que ya por sí los van a sancionar? Si fue un accidente grave, hicieron el reporte a la ARL, ¿qué reporte les faltó hacer? De acuerdo a lo que vimos en el accidente anterior, donde ya el ministerio lo sancionó, ¿qué nos faltó? ¿El reporte a dónde? ¿Qué dicen ustedes aquí? Los escucho, los leo. A ver, Rubiela, ¿tú qué dices? Si ya hizo el reporte al accidente a la ARL y está haciendo la investigación, ¿qué le faltó si es un accidente grave con base en el caso anterior? ¿Qué vimos? ¿Qué dice Lina? Muy bien, Lina, ALAPE. No reportaron al Ministerio de Trabajo. Muy bien. William Urrea, reporte al Ministerio de Trabajo. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos una presunta violación a una de las obligaciones que tenía esta empresa. No le reportó al Ministerio de Trabajo el accidente grave. Entonces, ya esta empresa podrá esperar en 3 años, o en 1 año, o en 2 años, o en 5 años, un proceso sancionatorio similar al de la empresa anterior, porque, ok, investigó, ok, reportó a su ARL, pero oiga,
no me reportó a mí en los 2 días y su investigación está mal enfocada, porque no tenía por qué hacer esto, porque esto, y mándeme su matriz y mándeme esto, y pueden haber otras sanciones asociadas a esa investigación. Julio, ¿tú qué crees? ¿Que podría dar lugar a lo mismo que nos pasó en el caso anterior? Jenny Eliana Patiño dice Ministerio de Trabajo, Ángela Inés dice el Ministerio, Caterín dice la Dirección Territorial. Muy bien, Julio, ¿tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con nuestros participantes? ¿Faltó o no faltó? Total, faltó el reporte al Ministerio de Trabajo, y en el futuro, cuando empiecen a pedir papeles, documentos sobre el accidente y empiecen a hacer ese análisis de la investigación del accidente, pues van a notar también otras fallas, y eso que de ahí en adelante esperemos a ver de esas recomendaciones que se hace, cuáles se cumplen y cuáles no se cumplen, porque sobre eso también debe haber soporte de cumplimiento. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Qué pilos están hoy atentos a nuestra? Ya tenemos 156 asistentes. Qué rico, ojalá sean multiplicadores de este mensaje. Bueno, y nuestro último caso para cerrar en los 5 minuticos que nos quedan. Esta es una lección aprendida asociada a un accidente que tiene que ver con trabajo en caliente, y ahí sí, Julio, vamos a entrar en una pequeña discusión, porque en este accidente sí no estuviste tú en la investigación, y vamos aquí en vivo y en directo a ver cómo resolvemos esta incógnita con respecto a lo que vamos a plantear. El trabajador era un ayudante HCE, lo mandan a cortar canecas de 55 galones para el tema de escombros. Una de las canecas, eran como 5 canecas, había cortado cuarta, era la última, y explota cuando le pone el corte con la herramienta, genera chispas y explotó. Esto fue en el 2016 en las horas de la mañana. Fíjense que el ministerio, inicialmente el trabajador el trabajador se accidenta en el 2016, él renuncia en el 2017, en el 2019 llega un requerimiento del ministerio porque el trabajador argumentaba que no se le había hablado de primeros auxilios, no se le había hablado de riesgos, es decir, que no había inducciones y capacitaciones. Se le entrega reporte al ministerio y se le dice, sí señor, sí se le hizo a esta persona, acá están todos los soportes, estamos hablando del 2019. Y en este año 2021 llega un requerimiento, que es donde dice que no se le entregó el elemento de protección personal al trabajador para el riesgo al que estaba expuesto, y generan unos cargos, obviamente, con el proceso sancionatorio que se viene de acuerdo a las otras 2 condiciones. ¿Qué detectamos nosotros acá? El trabajador es ayudante, se manda a hacer una actividad y tiene un accidente. Él renuncia, pero fíjense, no necesito ser trabajador para poder entablar un proceso contra la empresa que fui empleado. Este trabajador, el accidente fue en el 2016, él renuncia en el 2017 y en el 2018 entabla el proceso contra la compañía. Y del 2018 a la fecha todavía están en el proceso. Cuando analizamos el ATS, se verifica el análisis y mire que aquí está, paso 3, el mantenimiento de las canecas de 55 galones, pintura, corte, y ellos analizan acá una serie de riesgos. Y la pregunta que le hago yo a la persona encargada, le digo, oye, ¿y aquí por qué no está contemplado incendio y explosión? Y me dice, ingeniera, sencillo, porque el procedimiento determina que la persona debe abrir la válvula de liberación para que se liberen los gases y en el momento que haga el corte no se genere el riesgo. Entonces, Julio, la persona argumenta, al no estar identificado el peligro, porque el proceso, porque se elimina el peligro, porque se hace con el procedimiento, estoy obligado a contemplar un peligro que estoy eliminando, estoy obligado, es la pregunta, Julio, estoy obligado a hacer controles de riesgo sobre un peligro que estoy eliminando desde el mismo procedimiento. ¿Estaríamos de acuerdo con lo que argumenta la empresa? Ahí en lo que no estoy muy de acuerdo es que el peligro... Se te escucha cortado, Julio. ¿Julio? Está eliminado. Es decir, ¿qué garantiza lo que no estoy de acuerdo es que el peligro... ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Lo que pienso es que el peligro no está eliminado totalmente. Es decir, la apertura de la válvula para liberar los gases, pues sí, se libera, pero es que dentro del tanque no hay una ventilación permanente que indique que el gas ha sido totalmente eliminado, y la prueba está que sucedió el accidente, sucedió la explosión. Pero entonces, ojo, si hay un procedimiento... Perdóname, pero si hay 5 canecas, en las otras 4 se hizo el procedimiento de liberación de los gases y no pasó nada, porque en la última, donde el trabajador no quita la válvula y no se libera el gas, sí explota.
pero es que no tenemos un proceso o un procedimiento para indicar la medición después de haber liberado. Quedó residuos, que no quedaron residuos, hubo, no sé, es decir, de hacerlo a posteriori y verificar si había o no había determinada concentración que llevó a la explosión, en unas sí, en otras no, pues no podemos decirlo. Las otras, hace cuánto estaban desocupadas, hace cuánto estaban en desuso, se liberan, es difícil saber, y si no hay una medición, ahí en realidad no hay una eliminación. Mi concepto general es que no había una eliminación del riesgo. Sí hay un control, que no podemos decir que fue eficiente o suficiente, pero eliminación del riesgo no hay. Yo creo que es un pretexto de la persona que dice, no, es que no se contempló ese elemento de protección porque Claro, había una eliminación. estoy de ¿Cómo acuerdo garantiza que está eliminado? Y el riesgo existía. Estoy de acuerdo contigo, Y al pero existir el riesgo debía colocar el elemento de protección. ok, pero entonces tendríamos aquí, entonces aquí es donde entro yo con la discusión. Estoy de acuerdo con el punto de vista tuyo, ¿sí? Es de respetable, pero desde mi perspectiva, entonces yo diría, ¿hasta dónde tengo que llegar yo con un control para garantizar que no pase algo que tengo contemplado del procedimiento que no? Me explico. Si yo libero es decir, entonces voy a inventarme algo. Entonces tendría que tener medición de gases para poder garantizar que las canecas tengan el 100% libre de gases. Entonces tendría que dejarlas, me estoy inventando, de acuerdo a la densidad del gas y a la velocidad del viento, analizar cuál es el tiempo que se demora el gas en salir. Es decir, tendría que tener unas condiciones adicionales que rayarían ya como en unos controles que harían parte más de un proceso, me estoy inventando, un proceso de producción en petrolera o en un proceso de producción de planta de producción de alimentos, bueno, no sé. Sabiendo que desde el control que yo haga en este momento, que es simplemente liberando la válvula y evidenciando que ya no existe el gas por alguna razón, es decir, ¿hasta dónde, Julio? Es la pregunta. ¿Hasta dónde tengo que llegar yo para demostrar que ese accidente no lo causé yo porque mi procedimiento decía otra cosa? O sea, que es el trabajador el que no aplica el procedimiento que se le da. Es decir, no sé si me haga entender, pero esto se nos vuelve un tema de los empresarios, y estoy hablando como empresaria y también como especialista, entonces, me estoy inventando, tengo que traer al señor que inventó el químico, estoy diciendo aquí una cosa exagerada, tengo que traer al señor que inventó ese químico para que me diga su químico cómo se desvanece o a qué temperatura o algo. Es decir, ¿hasta dónde tengo yo que llegar? Porque ahí también se tiene un tema de tiempo, de costos, de cosas que no se están teniendo en cuenta. Pero mira, como todo protocolo de seguridad, debe partir por un análisis de seguridad en el trabajo y por una investigación documental de qué tipo de elementos o sustancias hay ahí y cuál es el proceso para hacer una purga y para poder garantizar que en el interior de ese tanque pues no hay sustancias que puedan generar una reacción al calor que se le va a aplicar en el momento de un corte. Entonces, tiene que haber un proceso de aireación, abrir la válvula, dejarlo en tiempo para la purga, y eso, o hacer un proceso de ventilación forzada interior, y aún así, aún con ese proceso de purga, yo incluiría dentro de los elementos de protección personal la protección corporal para el caso de que se presente una flama, pues el trabajador esté totalmente protegido, porque llegar a una eliminación del riesgo ahí no lo creo que se dé, porque son sustancias que son muy volátiles y que residuos. Claro, entonces aquí viene la sanción y está asociada a que el ministerio le dice a la empresa, es que la sanción es porque usted no le dio un peto para que él no se quemara por el accidente. Pero si yo como empresa puedo demostrar que el peligro no daba lugar, considerando el procedimiento, me voy a inventar algo. Es que porque voy a contemplar el peligro de caída si yo estoy trabajando en piso. Es que porque voy a contemplar el incendio de explosión, el riesgo de incendio si yo no tengo ni combustible ni comburente. Es decir, en ese orden de ideas lo que te entiendo es, yo tengo que demostrar desde mi procedimiento, mi análisis de riesgo y mi análisis de tarea, que realmente no existe la posibilidad de que esté ese riesgo para garantizar que por esa razón no contemplé los controles para ese riesgo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto, pero ahí la respuesta que te va a dar el ministerio seguramente, si es una persona que conoce y es especialista como los hay en el ministerio, que hay abogados y hay especialistas en este tema, es que tú como empresa tienes la obligación de hacer un análisis de riesgos, y el análisis de riesgos hecho para esa actividad evidentemente fue insuficiente.
Entonces, la respuesta que da el ministerio es que el análisis de riesgo realizado fue insuficiente porque la consecuencia demostró que este análisis fue insuficiente. Porque si hubiera sido suficiente el análisis de riesgos, pues hubiera estado totalmente controlado y ahí no hubo un control efectivo por un análisis insuficiente del riesgo. Entonces, ahí sí hubo una falla en las normas de seguridad y salud del trabajo, donde dice que para esas actividades hay que hacer un análisis de riesgo. Se hizo, pero no fue suficiente. Estoy de acuerdo contigo, pero también lo veo desde la perspectiva empresarial y es, si yo tengo 5 canecas y ya habíamos cortado 4 bajo el procedimiento de liberación de las canecas, de hecho, se liberaron, en la mañana se libera el gas y a las 11:45 es que ocurre el accidente, porque en la última es que hay explosión, porque no se liberó la válvula de alivio. Entonces, es decir, desde la perspectiva que tú mencionas, como ministerio, porque tú eres un experto en ese proceso, estoy de acuerdo contigo, pero como empresa, yo podría argumentar que el incumplimiento del procedimiento es el que genera el accidente, no es la no entrega de protección personal. Porque dentro de la secuencia que escogiste de las canecas o que escogió la persona, la caneca se le tocó de última, pero si hubiera sido la primera, hubiera quedado con la duda de que las otras 4 están en las mismas condiciones de la primera. Entonces bueno, señores participantes, así es que es un careo con el ministerio. Cuando el ministerio empieza el abogado a decir, esto es lo que pasa realmente, gracias, Julio, qué pena que te interrumpe, que ya creo que se nos va a ir el tiempo. Tranquilo. Pero así es que funciona este ejercicio. Es yo demuestro, yo argumento y el abogado del ministerio o de la familia me contrarresta mi pregunta y empezamos en ese careo y aquí finalmente es el que mejor puja o el que al final se quede sin argumentos para la puja es el que pierde el proceso. Digamos que la perspectiva de Julio es muy válida, la perspectiva de la empresa también, y pues básicamente, como tú lo dices, hay que demostrar, y pues se está demostrando todo el ejercicio y ya queda como a criterio del evaluador, en este caso el experto del ministerio, que nos diga, sí creo en lo que dijo usted y es una imprudencia del trabajador, ¿sí? Y no procede haber dado el elemento porque pues no estaba contemplado, o tenía que haberlo contemplado porque es que de pronto cae un rayo también y es que de pronto viene un tiburón y se come al trabajador, entonces ahora hay que poner una malla perimetral porque como estaban en la costa, entonces para que los tiburones no se coman a la gente. Es decir, hay que tener mucha claridad en esto, pero lo que quería traer con esta discusión con Julio Ricardo a todos ustedes es esa delgada línea entre el que puja con el argumento y el que pueda de alguna manera desvirtuar el argumento del otro es el que tiene la facilidad para ser sancionado o no. Esa es la diferencia entre una sanción o no, el demostrar y el evidenciar y el soportar el ejercicio. Por eso para el año entrante, en el 2022, todo lo que hemos aprendido con estas tareas, estas comunidades de tareas de alto riesgo es cómo voy a enfocarme yo desde mis lecciones aprendidas, desde mis eventos causados para evitar volver a tener esos accidentes de trabajo graves. Entonces, por acá Rubiela nos escribe, un favor, un correo, gracias, excelente tema, muy profesionales. Rubiela, al final de la presentación aquí están los datos de contacto de Julio Ricardo, que ahorita a las 3:30 tiene su conferencia y le estoy quitando tiempo, ya nos conectamos a la de Julio también. Están los datos de contacto, puedes buscar la información en Posipedia también, entonces pues ahí está. Y William Urrea tiene una consulta, me parece interesante leerla. Bueno, William dice, tuvimos un accidente, nunca se nos informó que el accidente fue grave, hubo una amputación de falange, se envió a la ARL, pero no se ha dado respuesta y no se reportó al ministerio. Julio, la amputación de cualquier segmento del cuerpo se considera accidente grave, ¿cierto? Claro que sí, debió haber sido reportado al ministerio entre los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento y obviamente todo el proceso de investigación y de enviar la investigación de acuerdo a la secuencia que indica allí la 1401. William, entonces creo que tu respuesta ha sido atendida. Al ser un accidente grave, debieron haber reportado a la ARL y al Ministerio de Trabajo durante los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento y la investigación. Entonces, si tienes dudas o inquietudes, pues ya se nos acabó el tiempo, pero pues esperamos haber respondido tu pregunta. Muchísimas gracias a todos. De verdad, qué rico ha sido, Julio Ricardo. Muchísimas gracias una vez más, como siempre, toda mi admiración y mi respeto, porque siempre tienes un as bajo la manga y siempre tienes ese puntico que nos hace ver la perspectiva desde las cosas desde otra perspectiva. Muchísimas gracias por acompañarme, por seguir aprendiendo de ti. Y pues bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. A Pablo, a Lina también, pues si no nos vemos ya con Pablo en la próxima conferencia que tenemos el viernes, estamos citados el viernes 17, lecciones aprendidas
de peligros del sector construcción 2021 y vamos a estar con otro experto también bajo esta temática. Espero que les haya gustado y que nos acompañen. Entonces, muchísimos besos y abrazos a todos ustedes y que tengan un lindo fin de semana. Ingeniera Erika, ingeniero Julio, muchas gracias, por supuesto, por este tema tan importante en esta comunidad de prevención en tareas de alto riesgo. Ingeniera Erika, a ti gracias por habernos acompañado en todo este proceso en esta hermosa comunidad y, por supuesto, esperamos verte en una próxima ocasión. Ingeniero Julio, nos vemos entonces a las 3:30 de la tarde, invitadísimos todos para que por favor se conecten y participen. Recuerden visitar Posipedia para que se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Que tengan una feliz tarde, los dejamos con el siguiente video.